Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Mis hermanos, pues de profetas y de místicos tiene que estar colmada esta iglesia a la que pertenecemos por el santo bautismo. Lo ha dicho así Karl Rahner, ¿no? O el cristiano del siglo XXI, que ya está en curso, o es un místico o dejará de ser cristiano. Esa es la tendencia. O nos arraigamos mayormente en el misterio, así en la experiencia de Dios, y estar más cerca de Él, o nos vamos a desapropiar de Dios, y entonces vamos a andar buscando en otros lugares lo que solo en Dios se puede encontrar. Y uno ya puede hacer su propia reflexión, ¿no? Las situaciones que hoy estamos viviendo, las que sean, ¿no? ¿Cuál es la tendencia? ¿El hombre se acerca más a Dios o se aleja más de Dios? Y digo, es interesante, ¿no?, que uno sepa valorar, de ahí el profetismo, estos signos de los tiempos para darnos cuenta, para responder si o nos estamos acercando a Dios o nos estamos alejando cada vez más de Él. O el cristiano es un místico o dejará de ser cristiano. Karl Rahner, ¿no?, un teólogo contemporáneo alemán. Sabemos que la iglesia, por ser constituida por hombres, pues tiene que brillar por la acción del hombre. Como institución divina, la iglesia es perfecta. La iglesia no tiene errores, porque es Dios el que la ha diseñado, la ha modelado, la ha edificado, la ha construido y nos la ha regalado, nos la ha ofrecido como un instrumento de salvación. Es perfecta la iglesia. En ella brilla la verdad, la paz, la tranquilidad, todo lo que de Dios emana. Pero por ser constituida por hombres, ahí entonces entra cierta dificultad, porque entonces por los hombres pareciera como que la iglesia no es lo que Dios quiere. Porque si la hizo perfecta, ¿por qué el hombre es tan imperfecto? ¿Por qué? No que el bautismo transforma la persona, la vuelve al primer origen, al primer estado de gracia, de santidad. Pues el mismo San Pablo nos responderá, ¿no? Porque es una fuerte tensión que existe en el hombre
entre que hace lo que no debe y deja de hacer lo que debería hacer. La concupiscencia, el pecado. Eso es, ¿no? La iglesia entonces constituida por cada uno de nosotros como hombres, con nuestra condición natural, tendremos que esforzarnos cada día porque por nuestras acciones la iglesia brille como Dios lo pide, como Dios lo quiere. Bueno, ese es tal vez el meollo del asunto, ¿no? Porque, repito, hay muchos que o se han apartado o se han alejado de Dios. Hay muchos que decimos estar cerca de Dios, pero activos como enemigos de Dios, curiosamente. Y dentro de la iglesia, aquellos que dicen, soy católico, pero no practico. Eso es ser ateo. Un ateísmo particular y singular, en donde pues una fe sin obras es una fe muerta. Entonces dime de qué hablas o qué haces y te diré en quién crees. Y así ya vemos muchos, ¿no? Entonces, desde nuestra condición, que resulta ser una explicación, más nunca una justificación, pues es como vamos entendiendo que esta iglesia tiene que trabajar muchísimo. De allí pues que busquemos siempre ser místicos, es decir, personas que estando como María, sentadas a los pies del Maestro Jesús, le contemplemos y le escuchemos. Algo que hoy en día adolecemos, no sabemos escuchar. Eso es un punto importante, porque si en la vida cotidiana no sabemos escuchar al hermano, ¿a poco sí sabremos escuchar a Dios? No. Al final uno, cuando hace la experiencia de oración, se queda siempre con una respuesta que va escuchando en su interior, la conciencia, pero que no es la voz de Dios. Es mi propia voz que me respondo a mí mismo, dándome la justificación de mis actos. Eso es muy malo. O es la voz del enemigo, del demonio, ¿no? Que me aturde, me confunde, me engaña y me hace creer que lo que escucho es lo de Dios. Los místicos se sientan a los pies del Maestro a escuchar su palabra y a contemplarle. De esta manera que nosotros como iglesia, como hombres que queremos brillar y hacer brillar esta iglesia que Dios nos ha regalado, o volverla o hacerla como Dios la diseñó, necesitamos ahondar mayormente en la experiencia de Dios. O nos adentramos, decíamos, en la experiencia de Dios, o el día de mañana vas a dejar de ser cristiano. Las confusiones y las dudas, ¿no?, que entran luego en nuestro pensamiento nos hacen alejarnos de Dios. Y la iglesia pues nos propone a lo largo de todas las celebraciones, ¿no?, durante todo el año y todos los años, a través de la liturgia, ¿no?, que vayamos reflexionando en la palabra de Dios, y al menos, pues si es que podemos participar en la misa dominical, pues nos llevemos alguna idea, un pensamiento, una palabra, que la volvamos compromiso en nuestra vida, la oremos, la reflexionemos, la pongamos en las manos de Dios y a trabajar. Ahí se ve el progreso y la mejora de una vida cristiana, siempre en el ejercicio continuo de su vida cristiana. Porque escuchar a Dios y decir, ¡ay, qué bonita palabra!, y ya quedarse así, no. Es una relación intimista que se queda aquí muy en el corazón. Sí, yo amo a Dios, ¡ay, pero no me pidan hacer cosas! No, mi relación es con Dios y yo, como muchos también dicen, mi relación con Dios. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a misa? ¿Para qué celebro los sacramentos? ¿Para qué esto? Pues para llenarte de Dios. Son estas personas que luego pues aluden a que Dios te responde, pero no es misma conciencia, ¿no?, a veces confundida y engañosa, que les va marcando la pauta para su vida, y eso no los exenta de errores. Si uno, que continuamente nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, a veces cometemos
tantísimos errores. Ahora la persona que nunca se acerca, pero contenta y feliz. No, yo con Dios, y eso es lo más importante. Qué error tan grande, qué falla, qué miseria de pensamiento y de espiritualidad. Has vuelto a Dios tan poca cosa en tu vida que te conformas con tus propios pensamientos, tan limitados, tan empobrecidos, tan faltos de doctrina, de conocimiento. Pero al final es yo y Dios, ¿no? Es como una acción protestante, ¿no? Sí, la libre interpretación de la Escritura. Entonces yo hago mi exégesis y digo, esto es lo que Dios me quiere decir. ¿Será? ¿Sí es lo que Dios? ¿O es lo que tú quieres creer que es Dios lo que te dice? Es un error tan grande, ¿no? Una herejía, una blasfemia, diríamos, porque en realidad no estamos haciendo caso a Dios. Hermanos, místicos, el cristiano tiene que ser místico. Pues vamos buscando ser místicos, que cada día nos acerquemos a Dios, nos sentemos a sus pies, le contemplemos en la oración y escuchemos lo que Él tiene que decirnos, ¿verdad? Que por la oración soy yo el que le hablo a Dios, pero es a través de la palabra que Dios me habla a mí. Por eso es que uno tiene que estar atento a lo que la palabra me quiere decir. Y profetas también, la iglesia reclama y los exige Dios. Profetas que hacen falta hoy en nuestros días. El profeta es el que habla en el nombre de otro. Y tú y yo hemos de hablar en el nombre de Dios. ¿De quién más? No. A título personal, no. Siempre tiene que ser a nombre de Dios. El profeta, su nombre, que es conducido por el pensar de Dios, que tiene estas experiencias de Él y que sabe interpretar los signos de los tiempos, que valora muy bien la realidad y que sabe hablar de diagnósticos y pronósticos y sobre todo que exhorta, que anima y que motiva a los demás pues a volver la mirada, el corazón, el pensamiento a Dios. Obviamente que no es una tarea fácil. Mismo Cristo lo dice, nadie es profeta en su propia tierra. Y los primeritos que te van a acusar y te van a señalar y te van a cuestionar son los de tu propia casa. Pues ya lo hicieron, si con Él lo hicieron, perdón. ¿Qué no es este Jesús, el hijo del carpintero? Que está haciendo la gente minusvalorando sus palabras, sus expresiones, sus gestos. No aceptan que Él sea Dios. Y entonces viene un rechazo rotundo contra Él. La gente quiere espectáculos, la gente quiere shows. Cristo no se presta para ello. A ver, aquí haz lo que en otras comarcas y en otras poblaciones estás haciendo, para entonces poderte creer. No, nadie es profeta en su propia tierra. Y las dudas que hay en su corazón, pues despéjenlas, ¿verdad? Pero no porque busquen que yo haga cosas para creer. Es que la fe es creer en alguien, aún sin haberle visto. Hablando pues acerca de Dios. Un cristiano tiene que ser profeta, ¿no? Que hable en el nombre de Dios. Y de ello urgen estos profetas hoy en día. El pueblo de Israel, cuando se vio sumido en la soledad, en la tristeza, en el abandono, por dejadez, los pueblos circunvecinos siempre le acechaban, las guerras, los pleitos, las discordias, tantas veces que fueron conquistados y tantas veces que fueron despojados de sus tierras, sus pertenencias, sus idiosincrasias, sus culturas, sus tradiciones, y echados al desierto como judíos errantes, allá, sin propiedades, sin pertenencias, cuando es Dios el que les ha regalado la tierra prometida. Pero por su necedad, sus descuidos, sus infidelidades, sus traiciones a Dios, ahí están las consecuencias. Despojados de todo. Entonces claman a Dios. Esta situación no nos agrada, no nos gusta. Y es entonces cuando le piden a Él que envíe reyes, jueces, profetas. Pero piden y luego los rechazan.
como niños caprichudos. Cómprame un globo. Puede ser cuando yo digo, cuando yo quiero. Porque en el momento en que tú me lo compres, te voy a decir, ya no lo quiero. Ah, qué caprichudo. Así el pueblo de Israel, necio, pedía, pedía y pedía. Y cuando Dios les concedió, ya no queremos. Pero Dios responde y les ofreció a estos profetas para que hablaran en su nombre y exhortaran al pueblo para que pues caminaran en su presencia. También urge que nosotros seamos profetas, que sepamos, como decía yo al principio, ¿no?, entender muy bien las situaciones que estamos viviendo y sepamos dar un diagnóstico, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las situaciones y las circunstancias en las que estamos insertos? ¿Qué nos están diciendo? ¿De qué nos hablan? Ahora, ¿cómo desde mi vida cristiana la sé de interpretar? ¿Y qué pronóstico de decir para que también la gente entienda y no descuide lo más importante, que es estar siempre con Dios? Hoy ya muchos escritores cristianos, incluso ateos o no creyentes, pues hablan de todo ello, ¿no? Y retratan muy bien las circunstancias que vivimos. Hablan, por ejemplo, de sociedades del miedo, y ya tienen, ¿no?, escritos y libros, porque vivimos en una sociedad del miedo. ¡Qué barbaridad! ¿En qué momento se nos robó la tranquilidad y la paz? ¿O en qué momento permitimos que así fuese? De tal manera que ahora se está haciendo un modus vivendi, vivir del miedo. Ya, ¿no?, donde quiera hablamos del miedo aquí, miedo allá, y ya se nos hizo tan normal. ¿En qué momento se dio el cambio? ¿O en qué momento también hemos de volver nuevamente a la seguridad, a la tranquilidad, ¿no?, que está o que se encuentra en Dios? Entonces, ¿qué será? ¿Que por el miedo nos estamos alejando de Dios? Entonces, lo que dice Karl Rahner va en esa dirección. ¿Dejaremos de ser cristianos? Porque la desconfianza, la zozobra, la inseguridad en Dios no es tan latente en la vida de un cristiano. O lo que Zygmunt Bauman dice, ¿no?, una cultura líquida, falta de solidez. Y así estamos, ¿no?, a los cambios vertiginosos que la sociedad nos ofrece, y uno, pues, como los camaleones, ¿no?, adaptándose a un modo, una circunstancia, un pensamiento, una ideología, una filosofía, y olvidándonos de Dios. ¿Hacia dónde es la tendencia? ¿Cuáles son las interpretaciones que como profetas, bautizados, hijos de Dios, hemos de hacer? Y sobre todo que, habiendo hecho esta reflexión, ayudemos a otros también a buscarla y acercarnos más a Dios. Cristo es un profeta y es el más grande de los profetas, ¿verdad? Porque habla en el nombre de Dios, de su Padre Dios, y por tanto todo lo que refiere para nuestra vida, mis hermanos, pues hay que entenderla, valorarla y aplicarla a nuestra vida. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, nuestra salvación bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen y se hizo hombre. Fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo